Porque la clave es conocer cómo funciona la mente inconsciente. ¿Por qué? Porque es el filtro. Y porque además, como es inconsciente, no lo vemos. ¿Sí? Entonces, nos confundimos. Y fíjense, ¿cómo le hablamos a la mente inconsciente? Esto es neurociencia pura, ¿no? Es un estudio, ¿sí? Y esto es muy importante que lo sepan, porque recuerden que la herramienta que tenemos para hacer hipnosis, una cosa es el trance hipnótico y otra cosa es la hipnosis. El trance hipnótico es el estado mental y el estado fisiológico. Hipnosis es el estado mental, el estado fisiológico y energético, si hablamos de hipnosis supraconsciente, más la sugestión. ¿Sí? Para que haya hipnosis tiene que haber sugestión. ¿Me explico? Que puede ser sugestión a través de la palabra, ¿sí? O puede ser sugestión a través del lenguaje no verbal. O díganme, ¿no han quedado hipnotizados ante la mirada de alguien? ¿Sí? ¿Sí? No sé si vieron un video que circuló mucho por Argentina. Hay un jugador de fútbol en la selección argentina que se llama Leandro Paredes. ¿Sí? Que, a ver, yo estoy enamorado de él, con perdón de Elisa. O sea, es una persona que si uno lo ve físicamente parece un Adonis griego. ¿Sí? Quienes lo conocen, Cristina me dice así, que sí, ¿no? Si no, googleen Leandro Paredes. Y estaba el hombre presentando su línea de vinos, ¿sí? Sacó una línea de vinos. Yo no sé si era rico, pero yo se lo voy a comprar porque es de Leandro Paredes, ¿sí? Entonces, estaba presentando su línea de vinos y hay una... ¿Cómo será no sé, reconozco que estoy enamorado porque Elisa lo ve y dice, sí, qué buen mozo, pero nada más, soy yo el que estoy como un tonto. Bueno, entonces estaba presentando y la periodista le va a hacer una pregunta, ¿no? Y él está tomado en primer foco y él la está mirando fijamente. Imagínate, está presentando su vino, no está hablando de fútbol, del mundial, está hablando de su vino. O sea, él está prestando atención a la periodista fijamente, con sus grandes ojos, ¿no? Y la periodista le empieza a preguntar y en un momento dice, ¡ay! Me olvidé la pregunta. ¿Bien? ¿Qué significa? Que quedó absolutamente focalizada en la mirada, en el momento, entró en trance y se olvidó, se fue. No sabía qué preguntar. ¿Bien? O sea, no es solo la palabra, ¿sí? Puede ser el movimiento, puede ser un símbolo, puede ser, o no han quedado extasiados muchas veces ante la belleza de un cuadro, ¿sí? De una música, de un paisaje. Entramos en trance, lo cual no significa que estamos en hipnosis, ¿sí? Estamos en trance. Para que haya hipnosis, tiene que haber una sugestión, la palabra, ¿correcto? Entonces, de ahí la importancia de saber cómo sugestionar, porque sin sugestión no hay hipnosis. Puede haber trance. De hecho, entramos en trance hipnótico muchas veces al día, sin darnos cuenta. De hecho, al despertarnos, nos despertamos en trance, ¿sí? Antes de dormirnos, entramos también en un trance. Pero claro, no hay sugestión, ¿sí? Salvo que hagan como hago yo, que cuando veo que Elisa se está durmiendo, le hago algunas sugestiones, ¿sí? Me aprovecho, digamos, de la situación, ¿sí? Y como ella se despierta primero, se aprovecha de mí cuando yo me estoy despertando, ¿sí? Entonces, todo lo que yo le dije primero, ella lo contrarresta cuando yo me estoy levantando. Entonces, fíjense, ¿cómo vamos a hablarle a la mente inconsciente? Ya saben que primero hay que articular lo que se llama una voz hipnótica, ¿verdad? La voz hipnótica no es esa voz rebuscada, ¿no? Que pueden escuchar por ahí, y dice, y ahora vas a entrar en trance. Eso no es la voz hipnótica, eso es una payasada. La voz hipnótica es una voz más baja que lo habitual, tu propia voz. Cada uno desarrolla su propia voz hipnótica. No hay un estándar de voz hipnótica. Ahora, ¿que hay unas más efectivas que otras? Claramente que sí. Pero no hay un estándar de voz hipnótica, ¿correcto? Hay voces que son naturalmente melodiosas, ¿sí? Yo hice radio muchos años, pero jamás estudié locución. Y me comparo mi voz cuando hacía radio con la voz de un locutor y no tiene nada que ver, ¿sí? Entonces, hay algunos que la trabajan, la mejoran y van generando una voz hipnótica. Independientemente de eso, si ustedes manejan con habilidad un elemento muy importante, que es el rapport, ¿sí? Sea cual sea la voz que tengan, su cliente va a entrar en hipnosis porque se ancla a su voz, la que sea, ¿sí? Obviamente, si la mejoran, si se acostumbran a hablar un poquito más bajo, ¿sí? Si ven los videos que les compartí alguna vez y que están en la membresía, para los que tengan la membresía, hay videos de Don Milton Erickson, y noten cómo él tiene un tono de voz para cuando está haciendo las sugestiones y un tono de voz que es su mismo tono de voz con algunos matices diferentes, ¿sí? Cuando está conversando. Hay una entrevista muy interesante porque por momentos se nota que él está respondiendo a la entrevista con su voz natural y cuando quiere, ¿sí? Jugar un poquito con el periodista, le cambia un poquito el tono de voz y hace un tono de voz, ¿sí? Más grave, ¿sí? Más pausado, un poquito más bajo, ¿sí? Eso se puede trabajar, claro.
Claro, se puede trabajar, procuremos no usar una voz muy aguda cuando hagamos hipnosis, no demasiada alta, que no parezcamos que estamos transmitiendo un partido de fútbol, por ejemplo, ¿no? Que yo he visto hipnosis así, ¿no? Parece que dice, y ahora vas acercándote a un estado de conciencia, sí, te acercas. Esa no es una voz hipnótica, ¿correcto? ¿Sí? Estás a punto de entrar. No, eso no es voz hipnótica, ¿sí? Tienen que saber que haya ciertas pausas, ¿sí? Ciertos silencios, no muy largos. Esa es la voz hipnótica. Y luego viene ya la sugestión en sí, que es el contenido. Ese contenido, desde la neurociencia, debe tener 5 elementos. ¿Sí? Esto, si quieren, sí, pueden anotarlo. Primero, tiene que ser memorable. ¿Sí? Saben que una de las funciones de la mente inconsciente es guardar, almacenar. ¿Sí? Todo lo que decimos, lo que vemos, lo que escuchamos, lo almacena. ¿Bien? Entonces, pero lo prioriza. ¿En qué sentido? Primero, me sirve para la supervivencia, lo tengo a la mano. ¿Sí? Es agradable, lo tengo a la mano. Me ahorra energía, lo tengo a la mano. ¿Bien? Pero básicamente su función es de almacenamiento de información. ¿Bien? La mente consciente lo que hace es decidir con la información que recibe. Básicamente decide sí o no. Por ejemplo, estoy por cruzar la calle, ¿sí? La avenida Javier Prado, que hay que pensársela bien porque no hay semáforos cada 20 cuadras más o menos y un tránsito intenso. Entonces, como no quiero caminar 20 cuadras hasta donde puedo cruzar, hay que estar atento a ver en qué momento cruzo para ir al bendito supermercado que queda justo del otro lado de la avenida. Entonces, tu mente consciente es la que tiene que decidir si cruza o no cruza. ¿Bien? Al momento que va a cruzar va a decidir, ¿cruzo rápido o cruzo lento? ¿Sí? ¿Vamos derecho o vamos...? Porque para llegar al supermercado hay que ir una cuadra derecho y luego ir una cuadra hacia allá. Pero también puedo ir primero una cuadra hacia allá y luego ir una cuadra derecho. Eso también es una decisión de la mente consciente. Pero sin darnos cuenta, en fracciones de segundo, antes de cada decisión, le consulta a la base de datos, a la memoria inconsciente. Creemos que le hemos tomado conscientemente, pero hemos consultado a esa base. Por eso sabemos que viene un auto, ¿sí? Porque hemos visto millones de autos, ¿sí? Y eso está almacenado en la memoria inconsciente. Entonces, y tenemos registrado cuáles son los autos más veloces, cuáles son los autos más peligrosos, cuáles son los autos... Todos los autos están almacenados ahí. Pero muy rápido consultamos. Entonces, la que decide, aparentemente, es la mente consciente. Pero decide en base a esa memoria inconsciente. Y tiende, ¿sí? Vamos a ver si nos queda el tiempo, vamos a ver 3 leyes que rigen la mente inconsciente. Pero lo primero, recuerden esto, tiene que ser memorable. ¿Cómo conseguimos que sea memorable? Una manera de ser memorable es contar una historia. Las historias son memorables. ¿Sí? Cuando de chicos nos cuentan historias, nos las acordamos para toda la vida. Pero no solo porque sea una historia, sino porque normalmente quien nos contó la historia es alguien con quien tenemos una relación emocional. Nuestro abuelo, nuestra mamá, nuestro papá, nuestro padrino, nuestra madrina, nuestro hermano mayor. Entonces los recordamos para toda la vida, ¿sí? Porque es una historia y porque tiene un componente emocional. Eso es ser memorable. Y eso lo sabía muy bien don Milton Erickson. ¿Sí? Para que la mente inconsciente diga, ok, ¿sí? De toda la información que me llega, ¿por qué debería prestarle atención a esta? ¿Sí? Porque está narrada en forma de historia. Y como la mente inconsciente no analiza, y estamos contando una historia, necesita encontrarle un significado. ¿Sí? Cuando un auto viene, solo tiene que decidir, ¿cruzo o no cruzo? Listo, no tiene que decidir más. Lo hace en automático. ¿Sí? Pero cuando le contamos una historia, es como que la está viviendo la historia. Entonces le presta atención. Y si tiene componente emocional, con más razón, porque está configurada a que cuanto más emocional, cuanto más emoción tenga ese pedido de información, más rápido lo tiene que devolver. Porque no es lo mismo, ¿sí? Que yo le diga, salgo corriendo porque viene, ¿sí? Un mono, es chiquito pero no sé sus intenciones, a que diga, viene un tigre y me va a comer. Ambas situaciones tienen un componente emocional diferente. ¿Sí? Y la mente inconsciente, cuanto más potencia emocional tiene ese mensaje, puede ser miedo, ira, lo que sea, más rápido va a devolver la información. Entonces, si queremos generar un cambio a nivel inconsciente, que eso hace la hipnosis, debemos aprender cómo hablarle a la mente inconsciente. No solo hablarle en un tono suave, grave, profundo, pausado, sino también el contenido, ¿sí? Debe ser memorable.